Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia. RV Radio, tu alternativa. Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España, ¿será tu alternativa? ¿Te suena de algo la energía oscura, la materia oscura fría, los átomos? Entre planos con Miguel Navarro. ¿Has oído hablar de los 7 planos de la existencia? Entre planos con Miguel Navarro. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Entre Planos con nuestro colaborador e investigador Miguel Navarro. Entre Planos, un programa de RV Radio Cataluña España. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? ¿Bien? Falta algo, ¿verdad que sí? ¡Que me alegro mucho! Bienvenidas, bienvenidos a RV Radio Cataluña España, en emisión, ahí con este programa que lleva por título Entre Planos, con nuestro querido amigo y colaborador, pues Miguel Navarro. Hoy vamos a hablar, esperad un momento, Miguelito. Vamos a hablar primero vamos a hablar de una isla, ¿eh? Vamos a viajar hasta Escocia. Atentos porque hay una isla que pasan cosas extrañas y que, bueno, pues Miguel nos va a deleitar, con todo este paso de fenómenos anormales, paranormales, etc, etc, etc. Así que mucha atención porque también ahí se mezclan las energías, entre otras cosas, temas telúricos y yo qué sé, ya veremos a ver cómo salimos de esta. Miguel, muy buenos días. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo Muy buenos estás? días. Ahora sí, esa pausa me ha despistado. Pues, sí. Pues nada, sí, vamos a hablar sobre una isla pues muy misteriosa. Bien, bien. ¿Cómo se llama la isla? Va. La isla de Flaven, Escocia. La isla de Flaven. Bueno, pues nada. Oye, ¿qué tal todo por Valencia? ¿Todo bien? No Bueno, quiero sí. calentarte con el tema, pero No, que sabes me, que me, luego me censuran siento el obligado programa. a preguntar. Bueno, pues ya mucho mejor, ya se han retirado vehículos, ya no hay tanto vehículo por ahí almacenado. Bien. En fin, se va viendo un poquito más de tranquilidad. Los pueblos afectados comienzan a funcionar casi al 100%, no voy a decir al 100%, pero ya empiezan a funcionar y ya empieza a verse la vida en esos pueblos. Estupendo. Me alegro que todo se vaya ya normalizando, que ya va siendo hora, ¿eh? Madre mía, cuántos meses. ¿Y la lluvia qué tal? Porque estaba viendo ayer el satélite que estaba por ahí Alicante, estaba la cosa muy enfadada. No sé cómo pararía en Valencia. Pues por aquí muy bien, o sea, esperábamos lluvias para las procesiones Semana Santa y bueno, no se ha dado esa tregua de no llover. Esperemos que mañana, que es que hay una procesión también aquí en el pueblo, pues también nos dé esa tregua de no llover, porque luego siempre, pues ya sabes que no se pueden mojar las imágenes y tampoco los instrumentos musicales, ¿no? De las bandas que nos acompañan. Bueno, oye, estaba viendo ayer un vídeo, no sé de dónde, ¿eh? No te puedo decir de dónde era porque lo vi así de pasada y era más como una crítica, hacia España, porque estaban enseñando una procesión de no sé dónde, donde estaba lloviendo a cántaros y llevaban las imágenes, pues todo lo llevaban tapado con plástico, pero eso sí, los que llevaban todo el peso ahí al descubierto. Y decían, aquí no es como en España, que caen 4 gotas y todo el mundo se esconde. Eh, Bueno,
No sé qué decirte, al final depende de cómo quieras tú hacer. O sea, ten en cuenta que las imágenes no se pueden mojar, ya por la decoración floral, ya también por las tallas, ¿no? Las tallas, el anda, los carros en sí. Ten en cuenta que luego todo eso, pues hay que secarlo a mano, ¿no? Y también luego los instrumentos musicales, es que no se pueden mojar tampoco. A ver, yo que me vaya con mi Vesta y mi capirote y me mojo, pues no pasa nada, ya se secará, ¿no? Pero es más por eso, es más por... Ya no depende tampoco de la cofradía en sí, es más el clero, ¿no? Que no quiere las imágenes, vamos, no queremos que se mojen las imágenes nadie, ¿no? Pero también dependemos mucho de los músicos, que tampoco que sus instrumentos se mojen. Entonces, que uno lo saquen lloviendo, pues oye, le pones un plástico, pero bueno, tienes que tener el plástico y estar preparado para ello. Que quiere salir, que no lo vistoso como podría ser cuando no está lloviendo, ¿no? Porque tú imagínate todas las imágenes tapadas con un plástico, pues no lo sé. Es que no lo sé, esa crítica es que no, yo no la entiendo. No, yo tampoco. Una cosa, las imágenes, ¿tú sabes de qué están hechas? ¿Son de metacrilato, alguna resina? ¿Cómo las hacen? ¿Tú lo sabes? A ver, hay muchas que están hechas de madera. Hay otras que están hechas como si dijéramos, como un material, como si dijéramos una escayola, por decirte un material, muy duro, que pesa mucho, pero ya no solamente el material que está hecha, es que también están pintadas, o sea, es que todo ese material lo tienen que pintar. Entonces, y ya te digo que a lo mejor a la imagen no le pasaría nada, ¿no? Pero al ropaje que lleva esa imagen, como te he dicho antes, al anda, que es de madera, pues todo eso, si se moja, pues se estropea. Y aparte, piensa que el anda de una imagen, ¿no? En una procesión, eso vale mucha pasta. La gente no se imagina el dineral. Y yo te hablo a nivel pequeñito de aquí de mi pueblo. Imaginaros a nivel grande como en Sevilla, que se moje todo eso y se estropee. Estamos hablando de mucho dinero, pero mucho, que al final ese dinero sale de las cofradías, ¿no? De las hermandades. A ver, el gobierno de la zona pues pagará algo en subvenciones, pero tampoco es que pague mucho. Bueno, no vamos a nombrar a este personal porque si no nos van a chapar el vídeo. Por Así eso no lo he que, nombrado. bueno, venga, vámonos ya para Escocia, que es una tierra muy bonita. Mucho pasto, mucha hierba y mucha humedad y frío también y mucha cultura, porque allí pues está el paso de esa época medieval donde, bueno, pues hay una historia ahí tremenda y a veces un poco increíble. Referente a castillos, cuevas, están muy, pero que muy equipados, ¿eh? Y concretamente nos vamos a una cueva, la que has nombrado antes. La isla, no una isla, la Ay, isla de perdona, Flaven. la isla de Flauen, sí. Una isla que también, pues bueno, pasan cosas o han pasado cosas. Cuéntanos. Tú fíjate que todo el misterio está en esa zona. No sé, es que toda esa zona está llena de misterio, ¿no? Porque si Sí. empezáramos a nombrar islas con misterios que no acabaríamos, nos faltaría programa, ¿no? Tendríamos que hacer varias partes del programa en varias tongas o partes, ¿no? Sí, sí, habría que Que- hacer varios episodios. Varios episodios, ¿no? Episodio uno la isla tal, episodio 2 la isla tal, ¿no? Y siempre de las zonas cercanas, ¿no? Pues mira, vamos a hablar de la isla de Faven, como has dicho tú, Escocia, que en 1900 tres fareros desaparecieron sin dejar rastro. Diario encontrado con notas extrañas, el mar que ruge, la tormenta se acerca, pero el cielo está claro. Teorías, abducciones, locura colectivas, fenómenos paranormales. Y ahora entramos en lo que es la ubicación, ¿no? Para que los oyentes se centren dónde está, ¿no? La ubicación está en la isla de Flaven, forma parte de un pequeño grupo de islotes rocosos en el archipiélago de las Hébridas Exteriores, en la costa noroeste de Escocia.
Es un lugar remoto azotado por el viento y el oleaje del Atlántico Norte. La isla es pequeña, árida y el único edificio de importancia era el faro construido en 1899. O Vaya. sea, ahí donde empieza ya todo el rollo, ¿no? En el faro, ¿no? Pues hubieron desapariciones en 1900, ¿no? Y para entrar en contexto, el faro de Flaven comenzó a operar en diciembre de 1899. Su funcionamiento requería un equipo de 3 fareros residentes, con un cuarto que rotaba desde tierra firme. Y el 15 de diciembre de 1900, el faro dejó de emitir señales. En qué Luego, año dices? en 1900. En O 1900. sea, en 1899 comenzó a operar ese faro, ¿no? Y Sí, en 1900 dejó de emitir las señales, ¿no? Esas señales del faro para que los barcos vean dónde está la costa, ¿no? o sea, Y más o menos un año más tarde de haberlo un año más inaugurado, tarde. Ujú. empieza ya a tener problemas y a chochear el faro. Se queda sin luz, vaya. Exacto. Mira, el 26 de diciembre, el barco de relevo, el Herperus, llegó con el cuarto farero y suministros. El capitán nota algo raro, ninguna señal de bienvenida, ni banderas, ni movimiento, y al desembarcar encuentran el faro vacío. Encontraron varias pistas. Una de ellas fue la puerta estaba cerrada. Los relojes del faro estaban detenidos. Cosa rara, extraña, ¿eh? Una comida quedó servida en la mesa sin tocar. Los abrigos de 2 fareros estaban ausentes, pero el tercero dejó el suyo colgado, lo que indica que salió sin protección en medio del mal clima. Y ahora entramos en lo que es en el diario de misterio, ¿no? Porque, bueno, ya llegando a este punto, imaginaos el misterio, ¿no? Que hay, que de 3 fareros desaparezcan los 3. Vaya. El, Ahí tenemos unas anotaciones del farero Thomas Marshall, que causaron gran impresión, ¿no? Porque dice que el 12 de diciembre, vientos fuertes como nunca antes he visto. El mar es una furia. Tucán estaba callado. MacArthur llora. El 13 de diciembre, los 3 estamos orando. El mar ruge alrededor. Nunca había sentido algo así. El 14 de diciembre, la tormenta ha pasado, todo en calma. Dios está sobre todos nosotros. Estas anotaciones desconcentraron a los investigadores porque no se reportaron tormentas tan violentas en esos días en la zona. O sea, reportaron esas tormentas que no se registraron. O sea, tú fíjate lo curioso de todo esto. Y lo... ¿Ves que me Dime, dime. recuerda, todo esto que estás explicando me recuerda un poco a lo que estaba y está pasando en ese famoso rancho de Utah en Ujú, los Estados Unidos, el rancho Skinwalker, que ujú. también están pasando cosas así, en plan energías, todo se queda como si hubieran interferencias, relojes que no funcionan, incluso hasta los drones que tienen para hacer investigación pierden los rumbos, una cosa interesante. Sigue, sigue, está interesante el tema. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, hay teorías sobre estas desapariciones, ¿no? Hablan de una ola gigante o, o un accidente natural, pero vamos, un accidente natural. Estamos hablando de 3 fareros, o sea, es que no sé, puede ser un accidente uno, ¿no? De ellos. Vamos a ver, apretando 2, ¿no? Pero ¿y el tercero? O sea, no sé, son cosas muy extrañas. A ver, se cree que una ola anormal arrasó la plataforma del faro mientras los 3 fareros salían a asegurar el equipo. Pero tú fíjate que 2 salen con los abrigos y uno no sale con el abrigo. Es muy extraño también, ¿no? Sí. Claro, si salen los 3, lo lógico que tú vas a salir en un clima tan malo, ¿no? Pues te pones algo, te pones el abrigo, ¿no? De protección, ¿no? No sé, es una cosa, pero que muy extraña. A ver, sin embargo, claro, ahí está la pregunta. ¿Por qué saldrían los 3 al mismo tiempo rompiendo el protocolo?
Claro, es que siempre tiene que haber alguien en el faro. Debería. Claro, hombre, Debería. evidentemente, porque si a los tres le pasa algo, el faro se queda que no funciona, ¿no? A menos que no dijeran que tenían el problema, lo tenían dentro del faro y dijeron, tonto el último en salir. También podría ser. Pero claro, tú imagínate que aparte los relojes se pararon. O sea, para parar un reloj, una de dos. A uno en un reloj, no sé, si va con pilas, aunque en esa época las pilas no creo que estuviesen aún ya funcionando con relojes, ¿no? Iría más bien a tipo péndulo, ¿no? O cuerda. Es muy extraño que algo pare ese tipo de relojes, a no ser un gran campo magnético, ¿no? Electromagnético, los pare, no sé, los imante y al imantarlos, pues se quedan pegados, ¿no? Sí, No sé, es una hipótesis, se una han dado hipótesis. casos bueno, de que aparecen esos campos electromagnéticos que no se saben de dónde aparecen y que, bueno, pues incluso hasta los coches, ¿no? Dejan de funcionar. Bueno, no sé, es una hipótesis. La verdad, a ver, en estos coches modernos, evidentemente que está lleno de electrónica, evidentemente algo como eso podría afectarle. En los antiguos que no se paraban, vamos, ni aunque te pegases un guantazo con ellos, ¿sabes? Si seguían funcionando, es un poquito más difícil, ¿no? Pero la verdad que esta isla está llena de misterios, misterios por muchos sentidos, ¿no? El no guardar el protocolo, en que, no sé, que no se detecte esa tormenta en esa zona y que, bueno, y que salgan dos, en teoría, porque se ponen los abrigos, uno, en teoría, se quede, porque el abrigo está dentro, pero tampoco esté dentro. Y si sale fuera, como he dicho antes, te pones el abrigo, ¿no? Es una cosa muy misteriosa y no sé, sería, no sé cómo alguien no ha investigado en profundidad todo esto, ¿eh? No lo sé. A mí me da a pensar, pues eso, ¿no? De que la tormenta la tenían dentro del faro, ¿eh? Eh, Y y, salieron y- dos que les y dio sa- tiempo a ponerse los abrigos y el otro no dio tiempo ni a ponerse el abrigo, ¿no? Exactamente. Salieron y cuando Salieron salieron por llegó una ola y se patas. los llevó. Pero es que luego tampoco encuentran los cadáveres, ¿no? Digo yo. Porque si el mar, Bueno, ya sabes tú que hay mucha gente que ha desaparecido en el mar y nunca se han encontrado, ¿eh? Es que el mar es complicado, ¿eh? Encontrar un cuerpo no siempre se tiene éxito en ese campo. hombre, suelen decir que el mar devuelve todo lo que se traga, ¿no? Sí, Suelen decir, lo no malo es que siempre, pero bueno. en el mar habitan más animalitos que también Sí, comen, sí, que se ¿eh? ponen las botas, se ponen las botas y no veas. Así es, así es. Bueno, Sigamos, sigamos. sí, también se habla de locura o tensión psicológica, ¿no? La vida de farero era dura, pero ahora a ver, será dura si estás solo, jolines, pero yo pienso, a ver, dura es, pero no lo mismo estar solo que haber tres fareros en el mismo sitio, ¿no? Entiendo que es menos dura, ¿no? Eh, hablan de que están aislados, es una vida solitaria, y algunos piensan que uno de ellos sufrió un brote psicótico y que mató a los otros antes de lanzarse al mar. Pero también estamos hablando que si la puerta estaba cerrada, si tú matas a alguien, pues los cadáveres están ahí, ¿no? Digo yo. ¿O qué hace? ¿Los mata, los tira al mar, luego él se tira al mar? Sí, podría ser, bueno, pues eso, sí. Oye, que me has quitado el Eh, bocadillo, ahora me enfado y te mato. Son cosas muy bueno, raras, ¿no? tú sabes aquello que dicen que más vale solo que mal Qué mal acompañado, acompañado. ¿eh? Sí, sí, sí. Pero A no veces sé yo, trabajar tendría en que la buscar. soledad no es tan malo, ¿eh? El trabajar Oye, con más gente, sí, yo trabajo mucho en la soledad y tú conoces el mundillo de la ciudad privada y trabajas sí, mucho en la soledad muchas veces. Yo me he sí, tirado 8 años solito trabajando, ¿eh? sí, Y sí, la verdad que no he echado de menos compañía. Es verdad que cuando estás solo, pues se te pasa el tiempo más lento y cuando estás acompañado y tienes actividad, pues el tiempo pasa más rápido, ¿no? sí, correcto. Bueno, pues oye, el tema de, no sé,
si tenemos que levantar hipótesis, yo no sé, diría que me iría más por la versión de que uno de ellos se volvió un poco paranoias y que mató a los otros dos, los tiró al mar y luego, bueno, por lo que sea, se sentiría mal, tendría cola de paja y dijo, bueno, pues ahora me voy yo también para el mar y porque me siento fatal, ¿no? Podría ser una hipótesis. Puedes ser tantas hipótesis que ya no sabes cuál coger, ¿no? Ajá. Al final es un misterio que yo qué sé, no, no sé. Tú piensa una cosa, que yo entiendo que si llega el cuarto farero es para que uno de los que están ahí, se marche, ¿no? Entiendo yo, ¿eh? Si son cuatro, uno entra, otro sale. Entonces la soledad no sería tanto, ¿no? En fin, estamos hablando bajo hipótesis y a saber lo que pasaría por las cabezas de ellos y lo que pasaría en esa zona o en el faro, Bueno, como tú bien has dicho. sí, posiblemente, a ver, si son tres fareros los que hay y viene un cuarto para hacer el relevo a uno de los tres, quizá es porque ya habían avisado de que tenían uno de los tres fareros estaba mal psicológicamente o psíquicamente. Y por eso venía ese cuarto a hacer el relevo a uno de ellos. Hombre, yo entiendo que el relevo hay que hacerlo sí o sí, porque si uno está, no sé, tres fareros rompen el protocolo. eh, a ver, estamos hablando de un año, ¿eh? No estamos hablando de mucho tiempo. O sea, estamos No, hablando no, no, dentro no, de no. un año que yo qué sé, cuando se van al, no sé, al espacio, igual se tiran más tiempo, ¿no? Si tú imagínate que vayan a cuchillas allí dentro de una nave, ¿no? Allí No, arriba en el espacio. aparte, Miguel, A ver cómo sales. sí, También. aparte que ten en cuenta que hay, ahora ya no tanto, pero había muchos fareros que vivían en el mismo faro, en Exacto. la casita de al lado que Ujú. estaba el faro, ¿no? Y los había que vivían solos, no un año, hasta 20 y 30 y 40 años, ¿eh? Por eso. Y otros que tenían a su propia familia allí también, ¿no? O sea que, no sé. Es que sería lo lógico Sí. que te vas al faro, te vas a tirar no sé, un año o lo que sea, que te lleves a tu familia allí. A ver, siempre ahí se intenta acomodar lo máximo, ¿no? Lo máximo donde tú vas a estar trabajando. No lo sé. Igual a lo mejor no tienen televisor y por eso se volvieron locos. Aunque no te voy a decir, hoy en día ver la televisión es volverte loco, pero bueno, por eso yo no la veo. Yo veo muchas series de televisiones de estas de pago. Pero en fin, Bien, la televisión no está mucho para verla, ¿eh? no, 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 Porque entre no. que está todo repetido y chamuscado ya, porque a ver, es que los hay que, oye, no paran con el Walker, eh, el Ranger de Texas, y todas esas series que ya tienen más años que yo, casi. O sea que, no sé, Sí, hay algunas que no pagan ni derechos, o sea, no hay que pagar ni derechos por visualizarlas, ¿no? Yo creo que exacto. será por eso. Bueno, entonces, claro, antes sí, pero ahora a ver, habrá mucha gente que le guste mucho ver la televisión. Yo no, a mí me gusta ver mis series, pero no sé. Mira, ahora he acabado de ver una que está muy bien y para ser española parece mentira, ¿no? Hay algunas cosas, algunas series españolas que son buenas, ¿no? Como por ejemplo El Tiempo, una que llaman El Tiempo. Ujú. Pero no el tiempo del clima, ¿no? El tiempo de pasar a otras épocas. Está muy bien. Yo os recomendaría que la vierais porque está bastante bien. Te lleva a momentos, ¿no? Que dice, joder, si estuviese yo ahí, abriese esa puerta y entrase y llegase a ese año, sería maravilloso, ¿no? Hombre, yo ya me gustaría, poder viajar en el Ostras, tiempo que digas, y voy a volver a volver a los esa. años 70, abre la Sí, puerta a los años sí, sí, 70, sí. ¿eh? Ya Vaya firmaría, tela. Ya firmaría poder viajar a los 70 y quedarme allí, ¿eh? Sí, la época de los 70 80, qué época más Sí, bonita. sí. Yo creo que fue una de las épocas de esas etapas de la vida que nunca vamos a olvidar, ¿eh? Además, de verdad, nunca se olvida.
Bueno, va, sigamos con la isla Mira, que nos estamos yendo de madre. no, Oye, seguimos. por cierto, tenemos Dime. 5 minutos. Venga, Vale, 5 minutos acabamos este y comenzamos en la segunda parte, comenzamos con otra isla, si te parece, ¿vale? perfecto. Vale, hablan de la intervención sobrenatural. Hay teorías más oscuras, fuerzas del mar, presencias antiguas en la isla, portales dimensionales, algunos isleños, o sea que no estaban solos, ¿vale? Eh, Hablan de voces entre el viento y de una antigua maldición en la Flamman Isles. Bueno, abducciones o fenómenos inexplicables por lo extraño del silencio, los objetos intactos y la falta de huellas claras, se ha especulado con ideas más bueno, fantásticas, abducciones, experimentos secretos, fenómenos espaciotemporales. O sea, ya entramos ahí en todo. O sea, en definitiva, como reflexión final a esta isla, a este misto de esta isla, es la desaparición de los fareros de Flaven sigue sin resolverse más de un siglo después. Y cada vez que la tormenta golpea esas rocas solitarias, el viento parece arrastrar las voces de quienes alguna vez custodiaron la luz y nunca volvieron. Bueno, todo esto me sugiere hacer un planteamiento a nuestra audiencia y es de que nos gustaría saber si creéis en estas cosas, en los temas paranormales, bueno, si puede ser verdad que se escuchen esas voces, o puede ser verdad pues que pasen cosas extrañas como que se paren los relojes, o puede ser verdad que, bueno, alguien se vuelva de golpe agresivo y no se sabe por qué. ¿Y qué tiene que ver todo esto con esa parte más oculta, ¿no? Eh, Podéis decir vuestra opinión también, ¿eh? Nos gustaría saber cómo pensáis y qué es lo que creéis de todo esto que estamos hoy pues planteando aquí, con Miguel. Miguel Navarro, desde Valencia. Así que venga, dale, dale y terminamos con la isla esta de Escocia. No, no, ya está, ya hemos acabado ¿Sí? con esta isla. Sí, ya hemos acabado con la reflexión final de la isla. Y ahora, como te he dicho antes, como quedaba solamente 5 minutos, tampoco vamos a empezar con otra isla, porque si no, lo dejaríamos a medias. Pero bueno, lo que tú has dicho, tú sabes que cuando trabajas por ejemplo, en mi caso y en el tuyo, hemos trabajado de vigilante de seguridad, sabes que por la noche, bueno, escuchas ruidos de todas clases. Sí, Te tienes que familiarizar con el típico ruido que te hace todos los días, ¿no? Que estás ahí trabajando para saber distinguirlo, ¿no? Saber de dónde provienen, ¿no? Pero es verdad que cuando por la noche los sonidos, hay veces que se escuchan cosas que dices, escucha eso de verdad. Pero bueno, siempre hay una explicación a todo eso, que no quiere decir que pueda existir o no pueda existir. Eso ya de cada uno, los oyentes dirán en cada uno en sus casos, ¿no? Si creen que, bueno, que esos sonidos provienen del más allá o provienen del más acá. bien. Yo os voy a explicar algo que me pasó en mi época cuando trabajaba en la seguridad privada y que pasó en un centro sanitario. ¿Eh? No voy a dar más detalles porque son cosas que aún ahora no se pueden explicar al 100%. Pero bueno, pues había un ascensor, que ese ascensor normalmente cuando fallecía alguien usábamos ese ascensor para bajar los cadáveres al depósito, y que bueno, pues aparte era un ascensor público, que también usaba los usuarios que iban a ese centro sanitario. Bien, teníamos un problema y era de que no había noche que no llamara a alguien desde dentro del ascensor diciendo de que estaban atrapados, golpeaban las puertas, gritaban y bueno, pues el equipo sanitario que había en esa planta o en la planta donde fuera me llamaban y me decían, oye, que están golpeando en el ascensor, alguien se ha quedado atrapado, ¿no? Y entonces yo tenía que ir a buscar una llave maestra
que estaba en una planta subterránea, en un llavero, que, bueno, pues eran llaves que solo se podían tocar para eso, para esos menesteres. Y bueno, pues tenía que ir a buscar la llave, subir más o menos a la planta donde creíamos que estaba el ascensor atrapado. Y cuando abrías el ascensor te encontrabas que estaba vacío. Y el personal sanitario decía, no, 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 aquí había gente. Porque hemos escuchado las voces, hemos escuchado los golpes, los puñetazos, sacarnos de aquí. Y bueno, y esto pasaba muy, pero que muy a menudo. Llegó un punto que la dirección nos ordenó callar. Ahí lo dejo. Sí, déjalo ahí porque si no. Y tú estabas acompañado, imagínate si estás solo. Ah, sí, pues ya te digo. Escucha que yo he ido armado y me he ido a un sitio, o sea, no voy a decir qué sitio. Bien, bien. Podemos hablar también de un cementerio, donde tuve que hacer guardia solo una vez. Una. Y dije, nunca más, Santo Tomás. Tela. Es mala sugestión que otra cosa, porque al final No, 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 hay que tener más miedo a los vivos que a los no era muertos. sugestión, no. ¿No? Cuando tienes dos pastores alemanes que llegan a un punto del cementerio y clavan el culo en el suelo y empiezan a poner las orejas así de punta y Bueno, empiezan a llorar, quita y tiras de ellos y no quieren moverse, ¿eh? Eh, bueno, este es un tema más escalofriante. Lo vamos a dejar ahí. mira, pues sería interesante otro programa, ¿no? Hablar de experiencias de los vigilantes de seguridad, que hay muchas, yo he Sí, tenido sí. muchísimas. Y también cuando has nombrado el tema del depósito de cadáveres, también. O sea, hay muchas experiencias bueno, que no se cuentan, pero que, bueno, que muchos vigilantes, pues, lo sufrimos en nuestras carnes. Así es. Tenemos que hacer el pequeño Kit Kat. Miguel, volvemos en un momento. No os vayáis. Hasta ahora. ¿Quieres ser feliz? ¿A qué esperas? Únete a la familia de romnianas y romnianos. Únete a la fiesta de la radio con Santi Gamisans. ROB Radio Cataluña España, tu alternativa. En ROB Radio Cataluña España, te invitamos a que nos acompañes. Acomódate, relájate, porque del resto nos encargamos nosotros. Así es, del resto nos encargamos nosotros. Estamos a día, tanto como hoy estamos a día 16 ya, no, 15, ¿eh? Estamos a 15. Miguel, ya estaba corriendo, ¿eh? Ya le estoy dando Sí, caña habías, al habías añadido calendario. un día más. Habías metido un día más ahí. 15 de abril, estamos ya en las puertas de esta Santa Semana, digo, Semana Santa, ¿eh? Para algunos Santa Semana, ¿eh? Porque, pobrecitos, les toca trabajar, ¿eh? Mucha gente de vacaciones, pero otros van a pringar, ¿eh? Como está mandado, ¿eh? Nosotros ya Así estas es. cosas ya no nos pasan. Esa es la ventaja de tener edad. Bueno, Miguel, nos vamos de Escocia. ¿Para dónde nos vamos ahora? Ahora nos vamos hacia Italia. Yep, Italia. Ah, Bonita, Italia, bonita preciosa tierra, ¿eh? Italia, ¿eh? Sí, señor, ya lo creo. Pues nada, viajamos para Italia y ahí tenemos también otra isla de la que podemos hablar. Sí, tenemos la isla de Poveglia, no sé si lo he dicho bien, pues le llaman el purgatorio del Adriático. Oh, la, la. ¡Oh, la, la, vaya tela! Nos vamos directamente al purgatorio del Adriático. Del Cuidado porque Adriático. esto es peligroso, ¿eh?
Cuéntanos, qué pasa en esta isla italiana? Vamos a ver, vamos a comenzar con lo que es la historia en sí, ¿no? Bueno, es una isla que fue utilizada como puesto de cuarentena durante la peste negra, que más de 160.000 muertos fueron enterrados allí. O sea, imagínate la peste negra, lo que se llevó por delante, ¿no? Que posteriormente se construyó un hospital psiquiátrico. Encima le echaron más leña al fuego, ¿no? Eh, Según las leyendas, un médico realizó lobotomías brutales y acabó lanzándose desde el campanario. O sea, yo ya no sé ahí quién se tiró del campanario, si es que le hacía la lobotomías o el mismo médico. Creo que habla del mismo médico, ¿no? Los fenómenos reportados de esa zona fueron gritos, susurros, pasos en pasillos vacíos, voces en dialecto veneciano antiguo, turistas y cazafantasmas afirman haber sido empujados por manos invisibles. Y bueno, el acceso a la isla está restringido oficialmente, ¿no? Hoy en día por el peligro estructural. Bueno, eso pasa en muchos sitios que es de investigación, que la gente, bueno, lo destroza, ¿no? Y acaba siendo un peligro para el investigador. Pero muchos creen que hay otras razones, ¿no? Las razones son las que, bueno, siempre te dicen que por peligro, que es verdad, que hay muchos sitios, por ejemplo, en España no se protege las zonas, bueno, esas zonas misteriosas que muchos investigadores vamos a investigar, no se protegen, no sé el motivo por qué. Pues bueno, entrando en materia, en esta isla, que fue en el año 1934, perdón, 1347, un barco genovés llega al puerto de Messina. A bordo, los marineros están agonizando, cubiertos de bubones negros, fiebre y delirios. Traen consigo una enfermedad que en apenas unos años matará a entre 75 y 200 millones de personas en Eurasia y el norte de África. La peste negra arrasa en Europa y el mar Adriático, lugar de encuentro, comercio y cultura. Se convierte en un corredor de muerte. Las ciudades portuarias de Venecia a Ragusa luchan contra un enemigo invisible. En esa lucha nace una idea revolucionaria, la cuarentena. Hoy nos sumergimos en lo que es el fascinante y brutal, ¿no? Historia de este purgatorio del Adriático durante la peste. O sea, es que ahí vamos, cuando entremos en materia de todo esto, es que es impresionante. La peste bubónica viaja desde Asia Central a través de la ruta de la seda y llega a los puertos del Mediterráneo en barcos comerciales. Las ratas negras y sus pulgas infectadas son el vehículo. El Adriático, lleno de rutas marítimas activas, no tarda en contagiarse, evidentemente. Siempre, mucha gente mejor le pregunta por qué venía lo que es la peste y no sabe que venía por el tema de las pulgas de las ratas, ¿eh? Fíjate, fíjate. Sí, y la verdad es que hay animales que llevan insectos, voladores que también te pueden pasar alguna otra enfermedad, ¿eh? Por ejemplo, en Sudamérica estaban muy de moda, pues digo de moda porque es algo normal, ¿eh? Pues el dengue, contraer el dengue, que es a través del mosquito, ¿eh? Y es una enfermedad que es parecida a la peste amarilla, más o menos, y que causa mucho dolor y muchos estragos, ¿eh? Y cuidado porque, bueno, si no se atiende, pues también, bueno, pues te desangras por dentro y al final pues te vas al otro barrio, ¿eh? Lo de la peste bubónica, pues bueno, también tela, ¿eh? También tela porque igual que la gripe española, bueno, esto Mal mal dicha la dicha, gripe sí, sí. española, ¿eh? Que, no- que precisamente de española tenía poco, Tenía muy pero poco, sí. bueno, Pero bueno, siempre se la tiene que cargar alguien, ¿eh? En este caso fueron los españoles. además de verdad. Pues Sigue, bueno, sigue. sí, no, las ciudades más afectadas fueron la de Venecia, Ancona, Zara y Ragusa, que se convierten
en epicentros del miedo, ¿no? Pero también en laboratorios de soluciones, donde mejor laboratorio donde va a estar, donde realmente está la enfermedad, ¿no? Donde realmente se puede investigar. Y en algunos casos los barcos eran rechazados, o sea, barcos que llegaban eran rechazados y obligados a fondear fuera del puerto. Y en otros, las poblaciones eran encerradas, los enfermos separados y las calles rociadas con vinagre, humo o fuego para purificar el aire. Vaya. Fíjate qué técnicas, ¿eh? Sí, no sé yo hasta qué punto el vinagre era, no sé, un gran aliado para la Claro, claro. desinfección. Y ahora yo quiero que los oyentes se pongan en el lugar de esas personas, ¿no? Imaginar estar a bordo de un barco en 1348, fondeado, frente a las costas dálmatas, sin permiso para desembarcar. El puerto está a la vista, pero nadie viene. Días, semanas, hasta morir o ser rescatado. Ese fue el purgatorio flotante de muchos marineros y comerciantes. Imagínate el miedo que pasarían, la incertidumbre de estar ahí yo no sé si sabrían lo que estaba pasando. Entiendo que sí, pero tela marinera, sí, sin poder ser, no, ayudados de alguna manera. Tú fíjate que en Venecia la peste mató a más de un tercio de la población, más de un tercio de la población. Las campanas replicaban día y noche. Las góndolas no llevaban enamorados, sino cadáveres envueltos en mantas. Tú ahora lo ves, tú vas ahí a Venecia, ¿no? Y qué paseos más bonitos en las góndolas y tal. Pues imagínate en esa época que lo que llevaban eran muertos, eran cadáveres. En Ragusa, actual Dubrovnik, las autoridades tomaron una medida revolucionaria, que en 1377 promulgan una ley para aislar durante 30 días, posteriormente 40, a los viajeros procedentes de una zona infectada. O sea, estamos hablando de la cuarentena. Así nace el concepto de cuarentena, del italiano 40 giorni. Interesante, ¿eh? Mucha gente, yo ni lo sabía, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Fíjate de dónde provenía el tema de la cuarentena. El Adriático no solo fue corredor de peste, también fue laboratorio de la primera salud pública marítima. O sea, ahí es donde comenzó lo que es la primera salud pública marítima, ¿eh? La peste cambió profundamente la vida en las ciudades adriáticas. Se cerraron mercados, se prohibieron funerales públicos. O sea, ¿qué me recuerda? Eso no lo voy a nombrar, pero por si acaso, lo digo. No La lo digas, no. gente, no lo digo, la gente rezaba, ayunaba o buscaba culpables, judíos, leprosos, extranjeros. En Ragusa se construyó un lazareto, una especie de hospital aislado fuera de la ciudad. Más tarde Venecia seguiría el ejemplo y levantaría el suyo en la isla de Santa María de Nazaret. Nazaret, sí, Nazaret, también llamada Lazaretto de Benicio. Los médicos cubiertos con sus famosas máscaras con pico de ave, ¿eh?, eran símbolo del miedo y la ciencia de su tiempo, aunque no entendían aún los gérmenes, buscaban métodos de contención que hoy se consideran pioneros. O sea, Fíjate pocas palabras, iban a ciegas, ¿no? lo de la máscara de pico de ave, De pico. sí, es curioso, ¿eh? Es curioso porque, bueno, al menos en esto hemos evolucionado, ¿eh? Ahora llevamos las mascarillas que no sé si son muy efectivas, pero al Bueno, menos, al yo menos tengo mis dudas, no pero tienen bueno. esa forma de pico de ave. Aunque hay aquellas que le llaman pico de pato, ¿eh? ¿Mm? No vamos a dar nombres, vamos a dejarlo ahí. Ahora entramos, si me permites, entramos en lo que es en la religión y la muerte en sí, ¿no? Todo ese mezcladillo, ¿no? El Adriático medieval era profundamente religioso. Con la peste llegó una espiritualidad más intensa, muchas veces aterradora. Procesiones de penitentes, flagelantes, que recorrían las calles azotándose, y sermones que hablaban del castigo divino. Las iglesias se llenaban de súplicas, pero también de cadáveres. Muchos comenzaron a creer que estaban en el umbral del juicio final. Era la Edad Media, en estado puro, fe, miedo, resignación. Pero no todo fue oscuridad.
en este medio del caos, sugirieron también hermandades de caridad, cuidadoras, voluntarios, médicos, valientes, clérigos que no huyeron. O sea, imagínate, siempre hay gente que antepone su vida, ¿no? El riesgo de poder morir, ¿no? Para ayudar a los demás. Yo no sé hoy en día si eso habrán algunos que lo hicieran, pero bueno, y no voy a nombrar. Los hay, sí que Pero los hay, sí. yo creo que sí que lo hay, pero muy poquitos, ¿eh? Muy poquitos. Y es que si quiero nombrar un momento de nuestra época que a lo mejor te cierran el programa, entonces no lo voy a nombrar. Casos que me han pasado, ¿no? Con médicos, ¿no? No estoy hablando de otros, sino médicos. Bueno, pues continuando con el legado de una pandemia, ¿no? Tenemos la peste negra arrasó el Adriático, pero también dejó una huella duradera. Bueno, dio lugar a los primeros sistemas de salud pública portuaria. Reconfiguró el comercio marítimo y las relaciones entre ciudades. Cambió la percepción de la muerte y el cuerpo y la comunidad. Bueno, el Adriático aprendió a protegerse sin cerrarse, aprendió que el mar, además de frontera, podía ser defensa y que frente a la muerte, lo humano, la compasión, el ingenio, la organización, también podía resistir. Bueno, podemos constatar que en aquella época también la gente tenía una gran inteligencia y que aprendían de los desastres como estamos aprendiendo hoy en día también aquí. Y es ¿Tú, aquel tú crees, tú ciclo. crees, perdona que te corte, ¿tú crees que Sí, hemos aprendido de los desastres? sí, Pues yo tengo mis dudas. lo que pasa que somos tan egoístas que la memoria se nos colapsa, ¿eh? Lo Y, colapsa. y olvidamos pronto todo lo malo y no debería de ser así, ¿eh? Deberíamos de tenerlo más presente, ¿eh? Todas las desgracias porque eso ayuda a vivir y ayuda a ser mejor como persona y como profesional también, ¿eh? Para eso es un tirito que lanzo a toda la parte que le toca. Sí, no, bueno, yo quiero añadir también lo que tú has dicho, que lo profesional, bueno, el que es profesional en algo tiene que estar con esa profesión hasta el final, ¿no? No, porque es como el que es bombero y no va a apagar un incendio, ¿no? Exacto, Y yo creo que lo digo todo también, ahí con esto último que he dicho. exacto. Bueno, mira, Sin nombrar a nadie, ¿eh? hablando de esta isla, me has recordado, porque decías que, bueno, pues empezó siendo un albergue para atender a todas estas personas que estaban infectadas por la peste bubónica, ¿no? Y que luego pues pasó también a tratarlos de forma psiquiátrica, ¿no? Más o menos. Sí, Y me estaba recordando a un hospital que tuvimos en la zona de Sabadell, en Cataluña, hace años, hace muchos años, que fue un hospital que se adecuó para atender a los enfermos de tuberculosis y al poco tiempo, después de hacer muchísimas pruebas con estos enfermos, después de que murió mucha gente por la tuberculosis, pues decidieron de que tenían que montar allí un hospital psiquiátrico, donde ahí se hicieron sinvergonzadas miles, donde hicieron de conejito de indias con todos los enfermos que estaban, pues, les consideraban enfermos mentales y les daban corrientes, bueno, unas barbaridades. Y me estaba recordando a todo esto, Miguel. Sí, o sea que fíjate tú qué cosas, ¿no? Qué cosas. Pero parece ser que, bueno, pues la vida es cíclica, ¿eh? Todo se repite, todo vuelve al mismo lugar y bueno, pues da igual que estemos en el 1400 que estemos en el 2025. El resultado final es que todo vuelve, ¿eh? En gran escala o en menos escala, pero todo vuelve. Miguel, ¿verdad? además de verdad, todo vuelve.
y cada vez que vuelve se ve que volvemos a aprender, ¿no? Yo no sé el tiempo que nos queda, Santi, pero era para lo que es hacer una reflexión final sobre esto que estamos hablando. Tú fíjate que el purgatorio del Adriático no fue solo un lugar, fue una experiencia. Es lo que tú estás comentando, lo que hemos comentado de aprender de lo que se está viviendo en ese momento y recordarlo, ¿no? Recordarlo para años futuros, ¿no? Que no nos vuelva a pasar. Luego la vivencia colectiva, en este caso, en donde el mar separó a los vivos de los muertos, pero también sirvió de espejo para mirar nuestra fragilidad. Pues A sí. ver, el ser humano es muy frágil y nos cuesta aprender, ¿eh? Nos cuesta aprender, o yo creo que, no sé, es que no sé cómo explicarlo. O somos más pasotas o Masocas. solamente nos o solamente nos Masocas. preocupamos o solamente nos preocupamos cuando nos pasa, pero luego se nos olvida. Por eso dice que el hombre es el ser humano es el animal que tropieza tres veces con la misma piedra, ¿no? Sí, Eh, sí, 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 sí. yo creo que en todo esto, pasando lo que se está pasando, lo que hemos pasado, se debería hacer, no sé, ya no el protocolo, pero sí prácticas, ¿no? Prácticas bueno, pues si volviese a pasar, ¿no? Volver a hacer simulacros, ¿no? No me salía la expresión, simulacros, ¿no? Y ir aprendiendo. A mí me gusta mucho el tema de la formación profesional. Queda muy bien el tema bueno, la carrera universitaria, todo queda muy bonito, queda muy bien, te da mucha experiencia, pero te daría mucha más experiencia la práctica en sí, ¿no? En casos como estos, en casos bueno, de casos trágicos, ¿no? De Ajá. poder abordar, tener todo lo necesario para ese momento. Y yo creo que entonces cuando realmente seríamos profesionales de todo eso. De hecho, ya hemos visto que hemos sido muy frágil justamente bueno, no lo voy a nombrar, pero en todo lo que nos ha pasado anteriormente. Hemos sido muy frágiles. Sí, sí, sí. Y lo tenemos que dejar ahí, Miguel, porque se nos ha acabado el tiempo. Así que yo os invito a todos, bueno, pues a que digáis también vuestra opinión, ¿eh? Nos interesa mucho saber lo que pensáis, saber lo que nos queréis expresar y lo podéis hacer a pie del vídeo en la sección de comentarios, ¿eh? Ahí podéis decir lo que realmente pensáis también. Nos gustaría que participarais y que nos dijerais lo que queréis de todo lo que estamos hablando. Miguel, nos vemos de aquí un mes y ya se nos está acabando la temporada, ¿eh? O sea que nos quedan 2 episodios más y ¿Cómo pasa el tiempo? sí, Madre mía, sí, 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 sí. tremendo. Todo pasa deprisa. Sí. Miguel, pues nada, desearte que tengas una feliz Semana Santa, que lo paséis muy bien, que lo disfrutéis mucho, ¿eh? Y nada, y que pues lo que queda de mes, pues que vaya todo muy bonito y que seáis muy felices por ahí, por Valencia. Que ya os toca, Pues un ¿eh? abrazo igualmente, los mismos deseos para ti, Santi, y nada, nos vemos en el próximo programa. Bien, pues nosotros nos tenemos que ir, como siempre, ya sabéis que nos ha hablado Santiago Misans, esto es RV Radio Cataluña España, y bueno, estamos en este programa que se llama Entre Planos. Volveremos el próximo mes con más contenido y con más historias que contar. Sed muy felices, pasadlo muy bien y hasta la próxima. Chao, chao, chao. ¿Te suena de algo la energía oscura, la materia oscura fría, los átomos? Entre planos con Miguel Navarro. ¿Has oído hablar de los 7 planos de la existencia? Entre planos con Miguel Navarro. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Entre Planos con nuestro colaborador e investigador Miguel Navarro. Entre Planos, un programa de RV Radio Cataluña, España. ¿Sientes la necesidad de formar parte de esta gran familia? RV Radio, tu alternativa.
Pues empatiza y quédate con nosotros, la amistad la pondremos entre todos. RV Radio, tu alternativa. En RV Radio tenemos la necesidad de estar cerca de ti. RV Radio Cataluña España será tu alternativa.